en primer término, quiero agradecer la invitación de ANADE para poder participar y hacerles esta presentación desde la Coparmex. Les confieso que tuvimos algún problema técnico, lo cual no me está permitiendo hacer la presentación que había preparado para ustedes. Voy a ver si alguien de mi equipo que se conectó puede proyectar la pantalla. Les pido que lo hagan en este momento. Y si no, pues trataré de superar, digamos, este inconveniente de manera, digamos, verbal completamente. De hecho, usualmente no utilizo presentaciones, pero en el Zoom creo que a veces es importante para efecto de poder, ahí le están compartiendo la pantalla, y cada vez que necesite cambiar la imagen, lo voy solicitando. Miren, la presentación que el día de hoy quiero poner a su consideración la he denominado Evolución sin Destrucción, una agenda de contención. Y justamente les pido si me ponen la siguiente lámina. Esta presentación la inicio haciendo una mirada general, a vuelo de pájaro, de lo que ha sido la evolución de México fundamentalmente a partir de la Constitución de 1917. Desde luego que los periodos que están ahí plasmados no tienen ningún rigor académico, lo sé yo fijado de manera completamente arbitraria, pero tomando como base, digamos, dos grandes momentos evolutivos del país. Diría que a partir del inicio de nuestro régimen constitucional y hasta 1990, estuvieron en vigor un conjunto de paradigmas en nuestro país que rigieron la economía y la democracia. Luego tuvimos un momento importante de transformaciones a partir de los años 90 y hasta 2018. Y bueno, justamente a partir de 2019, cuando entra en funciones el nuevo gobierno federal, pues se está construyendo, creo yo, se está tratando de construir un nuevo paradigma. Así muy rápidamente, tratando de hacer grandes comparaciones y de luego que esta lista podría ser tan amplia como quisiéramos, yo simplemente anoto algunos de sus elementos más relevantes. Diríamos que durante este primer periodo, hasta los noventas, el paradigma de la economía mixta fue el que normó la vida pública de nuestro país. Después, a partir de 1991, hicimos una transición importante donde lo que rige, lo que, digamos, encabeza toda la economía es justamente el concepto de economía y mercado. Simplemente para ilustrarlo, decirles que a finales de los 80 prácticamente el 80% de la actividad económica estaba ligada al Estado, en tanto que hoy en día prácticamente es el 20%, es decir, tuvimos una evolución total, se invirtió producto de este cambio de paradigma. También el paradigma que estaba, digamos, predominando el paradigma nacionalista. Ustedes recordarán que se hablaba, y ahora se empieza a mencionar otra vez, de la sustitución de importaciones, de solamente consumir lo nacional, de poner lo patrio por encima de cualquier otro concepto global. Y a partir de 1990, primero con el inicio o el ingreso de México al GATT, digamos como primer momento en esta ruta, y ya de manera muy importante cuando inicia la negociación del Telecán, su entrada en vigor, pues hay una transición importante hacia el paradigma global. Creo que este elemento tal vez es el que mejor se ha anclado ya como una decisión política fundamental, y seguramente ustedes podrán coincidir conmigo que no es poca cosa que incluso en la campaña del 2018 presidencial no hubo un solo candidato, incluido el actual presidente, que retara este paradigma. Podría yo decir que hoy la globalidad es una decisión política fundamental en nuestro país, no solamente una decisión económica, y justamente el hecho de que el hoy presidente López Obrador, siendo apenas candidato triunfante, ni siquiera presidente electo, haya enviado al doctor Seade a Washington. eh, yo participé en ese proceso de principio a fin, y en una semana tan pronto como se le designó, nos envió al doctor Seade, y a partir de ese momento y hasta el mes de diciembre pasado no se alejó del proceso, y finalmente, como ustedes saben, recientemente se aprobó y luego entró en vigor el TEMEC con su protocolo modificatorio. También tuvimos una transición del populismo a la racionalidad. Yo creo que de hecho hoy esta es una de las principales pérdidas que estamos teniendo.
conste que no digo que hayamos estado ausentes de un fenómeno de corrupción. Lo que trato de explicar es que después de que terminó la revolución, que los generales triunfantes hicieron sus arreglos institucionales y que después fundamentalmente el acceso al poder tenía que ver y su ejercicio con este arraigo popular que venía justamente en el momento revolucionario, paulatinamente en un proceso que tal vez inició con la llegada del iniciado alemán a la presidencia, nos movimos a un ejercicio mucho más racional. Aquí surgió, aunque ha tenido una mala connotación o se le ha dado, la tecnocracia. Y lo menciono así porque justamente con este proceso de erosión de los salarios de los funcionarios de mayor calificación del servicio público, con la incorporación en muchos de los órganos autónomos y reguladores de personas de poca competencia, se está revirtiendo este paradigma que es fundamental para que paulatinamente un país y su gobernanza vayan diferenciando del liderazgo político de la gestión administrativa. También vivimos el paradigma de la pseudodemocracia. Ustedes recordarán que el propio Vargas Llosa calificó en su momento a México como la dictadura perfecta. Y bueno, esto era tan claro que tenemos un régimen de partido cuasi único. Tardaron varias décadas para que algún partido de oposición, que en este caso fue el PAN, tuviera los primeros legisladores de oposición, prácticamente en los años 90 el primer gobernador que no fuera el partido oficial, y ya finalmente en el año 2000 el primer presidente de la República de un partido distinto del hasta entonces mayoritario. Entonces, el paradigma aquí que cambió, que es bien importante, es que pasamos de una pseudodemocracia a una democracia madura. A veces cuando me refiero a este tema, yo menciono que para los mexicanos es más fácil cambiar de gusto político al elegir presidente que cambiar de equipo de fútbol. Yo no sé si, por ejemplo, a algunos de los que están siguiendo esta transmisión les sería sencillo en 18 años dejarle de ir a las Chivas, empezar a ir a la América y luego al Cruz Azul. En el caso mexicano, la mayoría de los mexicanos han tenido la capacidad de cambiar 3 veces de su preferencia política. No digo que se define a sí mismo como priistas o morenistas o panistas, sino que hay una gran maduración que nos permite estas alternancias pendulares, y eso me parece, más allá de que la democracia es imperfecta y la mayoría puede elegir bien o mal, lo cierto es que hoy tenemos una democracia electoral al menos plena y vibrante. Y tal vez, y con eso termino, otros elementos que hablamos poco, pero que tienen mayor valor porque es la base de la construcción de todo lo demás, es que pasamos de un autoritarismo rampante al paradigma de la libertad. Eh, yo creo que si algo va a haberle que reconocer, aparte de haber roto el monopolio del PRI en la presidencia al presidente Vicente Fox, es que desmitificó la imagen presidencial con algunos excesos que a algunos, me incluyo, no nos gustaron, pero permitió que incluso hubiera la crítica, hasta la mofa, que se escudriñara la vida pública, que se criticara abiertamente la figura presidencial. Y bueno, esto estuvo presente en el periodo del presidente Fox, en el periodo del presidente Calderón, del propio presidente Peña Nieto, y este paradigma se está retando. Si nosotros vemos en los últimos años, hay 2 o 3 mitos de casos de vulneración de libertades, como el caso de libertad de expresión, y sin embargo hoy, desde el poder, desde la institución presidencial, hay un neo-autoritarismo que considera, de hecho el presidente sí lo verbaliza, como adversario aquel que ejerce su capacidad de disentir, de tal manera que esto, que es para mí una de las grandes transiciones, más allá del partidismo o de la predilección ideológica que pueda tener cualquiera de nosotros, se está retando si es permisible, si opinar distinto de quien ejerce el gobierno implica ser casi un enemigo del Estado. Y bueno, el que les habla, yo he sido señalado en muchísimas ocasiones por el presidente en su conferencia mañanera, en sus publicaciones en redes sociales, señalándome como adversario, como conservador, y a mí y a muchos otros, justamente por ejercer el derecho a disentir, esta libertad. Hoy tenemos, por ejemplo, que enfrentar por primera vez en la historia una censura formal del gobierno en medio de comunicación. Ustedes saben que se acaba de
prohibir cualquier tipo de publicidad gubernamental a una de las grandes revistas mexicanas, la revista Nexos, que encabeza Héctor Aguilar Camín, y cuando uno escudriña cuáles son las motivaciones, pues no hay otra explicación que un ejercicio de libertad crítico del régimen y particularmente del entorno de la Secretaría de la Función Pública, y entonces esos son señales de riesgo que tenemos hacia una regresión. Entonces, ¿cuál es nuestra situación actual? Y deliberadamente pongo inacabado, porque creo yo que se está construyendo una evolución o una regresión. Creo que ese es el gran desafío que hoy estamos teniendo en día. Ahora, déjenme decirles, el presidente, cuando se refiere a este periodo, al periodo que él llama neoliberal, y que aunque yo en la línea previa pongo a partir de 1990, pero que el presidente ubica desde prácticamente 1982, con la llegada del presidente Miguel de la Madrid, él habla del periodo neoliberal. Y obviamente parecería en su narrativa que está hablando de una suerte de edad media mexicana, porque parecería en la narrativa pública que todo se ha deconstruido, todo ha empeorado. Desde luego que yo no soy un defensor ultranza de lo que se ha hecho en ese periodo. Lo que sí debo de reconocer, y por eso pongo esta pantalla, este cuadrante a su consideración, es que cuando comparamos con datos duros a México contra sí mismo y a México contra el mundo, aquí recurriendo a los indicadores que son universalmente reconocidos, que da a conocer el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Foro de Davos, lo cierto es que México está por encima de la media. No es el campeón en ninguno de los rubros, pero ha tenido avances muy sustanciales. Y aquí pongo simplemente algunos de esos elementos. En ocasiones que me piden que elabore, me voy a hacer una exposición muy amplia de una serie de indicadores. Aquí simplemente ilustrar que en estos 4 elementos son fundamentales: la salud, la educación, el desarrollo social y la economía. En los temas más sensibles tenemos claramente una evolución. Simplemente, si ustedes revisan, por ejemplo, la desnutrición infantil, que se mide a nivel universal como las muertes por año en niños menores de 5 años, en este llamado periodo neoliberal pasamos de tener 4.248 a 714. Y así, si nosotros revisamos los temas, por ejemplo, de pobreza extrema, déjenme ir en el segundo indicador que está en el cuadrante inferior izquierdo, de pobreza, a nivel universal, aunque México tiene otras mediciones, se considera pobreza el que vive con menos de 1.9 dólares por día. Pasamos del 7.1% de la población, en este caso en 1988, que es cuando inició la medición, a 2.2%. Es muchísimo, y los indicadores mexicanos son mucho más severos. Pero lo cierto es que podemos ver que hay esta evolución tan importante. Si vamos al cuadrante superior derecho, ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, el gasto en educación en estos gobiernos neoliberales pasó del 2.3 al 4.9% del PIB, o bien si revisamos la economía o las exportaciones, como pueden ver, pues hay una evolución sustancial. La pregunta es, bueno, si esto iba bien, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué hubo este bandazo? ¿Cómo llegamos a 2018? Y les pido aquí si me pueden compartir la siguiente imagen. Mi propuesta es que en el 2018 nos encontramos con 3 elementos clave en el subconsciente colectivo. Primero, con la insatisfacción con la democracia, y lo digo porque a partir de que llegó el presidente Fox, los mexicanos habíamos, la gran mayoría, aspirado tanto tiempo a la democracia plena que pensábamos que al día siguiente iban a emerger hospitales, escuelas, carreteras, puertos, iba a subir el ingreso. Y en la medida que esto no se dio de manera repentina, es más, no se dio en 18 años, pues evidentemente tuvo una percepción de insatisfacción. Esto debo decirles que es un elemento que se ha dado y se está dando en el mundo entero. En los propios Estados Unidos, la elección del presidente Trump no se puede entender si no se analiza justamente esta insatisfacción. Y pongo el caso de la democracia occidental más admirada y más maduro, que es la norteamericana. Pero en el caso mexicano, evidentemente, se remarcó esta insatisfacción. Segundo elemento, un repliegue importante de las élites económicas de la gestión del cambio. Eh, Debemos de reconocer
que entre los años 30 y los años 60 hubo, digamos, poca aplicación de las élites económicas a aspectos fuera del desarrollo empresarial, y después, entre los 70 al final y el año 2000 propiamente dicho, las élites económicas se involucraron a fondo en la gestión del cambio. Suena feo hablarlo así, pero en realidad las transformaciones en el mundo entero las piensan, las visualizan, las inspiran y a veces las financian las élites económicas. Eso es una realidad más allá del caso mexicano. ¿Y qué es lo que encontramos? Que parecería que cuando llegamos al 2000 hubo un relajamiento, hubo un abandono. Muchos actores fundamentales de este proceso dijeron, ya lo logramos, hay que irse a jugar golf a Miami o a Coronado, ver que las empresas ahí vayan más o menos, y hubo este retiro, hay que decirlo claramente, de la responsabilidad en aplicarse la evolución. También, no solamente de las económicas, aquí hago un mea culpa de las económicas, pero también se retiraron otras élites fundamentales, intelectuales, religiosas, hasta militares, que insisto, más allá de lo que sea la narrativa de las democracias puras, es claro que las élites siempre tienen ese papel determinante y en el caso mexicano hubo este retiro. Y finalmente, y creo que en esto está el factor, el catalizador principal, el inductor de este proceso que implicó un cambio pendular tan importante, el que viéramos en México surcar prácticamente todos los rincones del país, lo que yo he dado en llamar los 4 jinetes del apocalipsis mexicano. Y les pido si me pueden presentar la siguiente lámina. ¿Cuáles son esos 4 jinetes? Pues primero, la pobreza sin movilidad; segundo, la marginación regional; tercero, la inseguridad física y patrimonial; y cuarto, la corrupción con impunidad. Puse esta figura porque es una ilustración post-medieval de cómo se concebía en ese momento a los jinetes del apocalipsis. La verdad es que no encontré una ilustración más moderna de esto, pero ciertamente estos elementos, estos 4 elementos, a mi juicio, son los que determinaron digamos, sentimiento de enojo general con el país. Y no es para menos, como van a ver ustedes en la lámina siguiente, si me ayudan por favor, cuando revisamos algunos de la numeralia de los otros datos de los 4 jinetes del apocalipsis, porque les presentaba la parte virtuosa de la evolución del periodo del 82 hacia el 90, pero acá teníamos también estos números volviéndose cada vez más graves. Por ejemplo, la pobreza sin movilidad, considerada como tal, el porcentaje de personas prácticamente no cambió. Sí se bajó la pobreza extrema, pero la pobreza como tal prácticamente se mantuvo el 49 e incluso se movió hasta el 52. Si hablamos de inseguridad física y patrimonial, pues es evidente que, por ejemplo, en el 18, cuando fue la elección, teníamos 94 víctimas de homicidios por día. Por cierto, déjenme aquí hacer un paréntesis para decirles que a veces hemos perdido la capacidad de dimensionar lo que implica la violencia del país. Ayer estaba revisando por la tarde en el avión cómo ha evolucionado la cifra de homicidios dolosos, y nada más para darles una proporción, estamos prácticamente empatando la próxima semana el mismo número de muertos por COVID que de homicidios dolosos. Creo que se van a interceptar el miércoles o el jueves en 62,000. Esa es la dimensión del problema. Si le agregamos el problema de inseguridad, es equivalente a todos los muertos de la peor pandemia en términos de salud pública que ha enfrentado en toda su historia en nuestro país. Lo que pasa es que son personas a veces más lejanas a nosotros, los consideramos a veces un efecto colateral, algo que solamente le pasa a las personas que están teóricamente ligadas a la delincuencia organizada, pero esa es la dimensión de la violencia que se vive en nuestro país. Luego, la marginación regional, una separación cada vez más marcada de los estados, déjenme decirlo así, ganadores y perdedores, con muy bajo crecimiento algunos, como el caso de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Chiapas o Campeche, en muchos casos incluso con involución económica muy marcada ya por 4 o 5 años, y otros con un desarrollo vibrante, con promedios mayores al 4 y que en algunos casos fue hasta el 18, incluso 2 dígitos, como el caso de Aguascalientes, Querétaro,
Baja California Sur y algunos otros. El caso de Jalisco también es muy destacado. Y finalmente, una corrupción vibrante, creciente, extendida, geográfica, ideológica, en todos los zonas de gobierno, y que, bueno, nos colocó para el 18 en lugar número 130 entre los 180 países que miden justamente a través de Transparencia Internacional la percepción de los ciudadanos en la corrupción. Esta es, digamos, la fotografía apocalíptica que, si se fijan, la pobreza, el sureste, la inseguridad y la corrupción son los 4 ejes discursivos de la narrativa que estuvo planteando fundamentalmente entre 2002 y 2018 el hoy presidente López Obrador, y que tenía ciertamente datos que le daban sustento, y por eso es que, a base de repetirse, de perseverancia y de una realidad dolorosa, es que finalmente fueron asumidos y generaron esta corriente de apoyo. Porque lo otro, lo que les mostraba la numeralia neoliberal, que a lo mejor marca una ruta positiva para el país, pues quedan desdibujados ante la gravedad de estos datos. Ahora bien,